Entonces nos quedamos en este circuito. Estamos utilizando el multiplexor 74153, el cual nos decían que tenemos que hacer un circuito con multiplexores de 4 entradas, una salida. Entonces este multiplexor 153 tiene internamente dos multiplexores de 4 entradas, una salida. Entonces es por eso que estamos ocupando dos multiplexores 153. Lo que estaba conectando aquí eran, en este caso, nuestras entradas. Entonces, estas entradas eran nuestros datos. Son 4 datos. El dato 0, el dato 1, el dato 2, el dato 3. O puede ser el dato 0, el dato 1, el dato 2 y el dato 3. Depende de cómo nosotros quieramos, en este caso, decir los datos en qué orden van. Entonces, voy a quitar estos bloques de resistencia y voy a dejar puros bloques, en este caso, de 5. Entonces, para que sea un poco, no tenga tantas líneas así cruzadas, entonces esto es de resistencia de 6 pines, que son 5 resistencias. Los voy a poner en cada circuito. Entonces conecto todos los pines con las resistencias. Recuerden, hay que cambiarle a las resistencias, 220 o 330 ohms. Este es para tener la corriente suficiente. Y lo conectamos todo a nuestro punto de referencia. Entonces, al principio que realizamos un circuito en Proteus, pues medio tratamos que nos quede bien diseñado, en orden en este caso, pero da la casualidad o en este caso que cuando ya terminamos podemos ajustarlo o podemos reacomodarlo de otra forma para poder tener un poco más de espacio. Entonces, a ver, tengo aquí los multiplexores. Voy a tener, en este caso, mi salida, en este caso van a ser con LEDs. En este caso, tengo que identificar quién es mi dato 0, quién es mi dato 1 y quién es mi dato 2. Entonces, y en el caso de las salidas, también tengo que identificar, en este caso, quién va a ser mi bit más significativo y mi bit menos significativo. Entonces, X0, pues va a ser, en este caso, vamos a ocupar que este es mi dato 1 y X0 va a ser nuestro
bit menos significativo, entonces 1Y de este multiplexor sería nuestro bit más significativo. Entonces el bit más significativo lo voy a poner con color rojo, un LED de color rojo, y los demás los voy a poner con LED azules. Y los voy a poner de la forma, como vamos a, en este caso, como vamos a visualizar lo que son números. Entonces los vamos a poner en la forma de el bit más significativo, bit menos significativo, bueno, bit más significativo, y el bit menos significativo sería el D4. Entonces en este caso vamos a representar los datos, van a ser números, es más fácil visualizar números, pero en binario. Entonces recuerden, es en base 2. Este es el primer bit, segundo bit, tercer bit, cuarto bit. Este sería el bit más significativo, el bit menos significativo. Y recuerden, es 1, 2, 4, 8. Entonces vamos a ir sumando para que de los LEDs que estén encendidos, hay que ir sumando el peso para que nosotros tengamos, en su caso, el número. Entonces, este es el bit más significativo. Después continúa este bit. Entonces, conforme lo vayamos estructurando la simulación, vamos ir arreglando el circuito lo más posible que no esté tan encimado. Ok, entonces necesito un paquete nuevamente de resistencias, en este caso de 5 resistencias. Necesito este de aquí. Y tengo que conectar lo que son las resistencias a los LEDs. Y este sería a tierra, o a neutro, o a, en este caso, GND, o el punto de referencia. Muy bien, entonces ya tengo mis datos, ya tengo conectadas mis salidas. Y ahora vamos a conectar las entradas. Entonces las entradas las vamos a acomodar de la siguiente manera. Si recuerdan, el funcionamiento de los multiplexores es que por cada selección voy a tener a la salida un bit. Entonces, en este caso, voy a hacer un zoom. En este caso, sí, para que yo tenga mi dato, en este caso, dato 0, dato 1, dato 2 y dato 3 reflejados a la salida, tengo que conectar de la siguiente manera. El dato 0, voy a conectar el dato más significativo en X10 del primer multiplexor. Después, el siguiente en el 2X0.
Y luego el siguiente sería en el segundo multiplexor, en el 1x0 y en el 2x0. Entonces, de esa manera, yo cuando seleccione la combinación 00, voy a tener yo a la salida todo el dato x0. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Y así voy a ir conectando las siguientes salidas. Entonces, en este caso sería x0, lo voy a conectar al bit más significativo de mi dato 0. Entonces, en este caso, vamos a poner que el dato 0 es el deep switch que tengo, en este caso, el primero del lado izquierdo. Entonces ahí iría X0, que en este caso el bit más significativo. Luego aquí iría hacia la derecha con el bit menos significativo. Y luego así sucesivamente, conectando las primeras entradas de todos los multiplexores. Y de esa manera yo al seleccionar el 0, 0 en las líneas de selección, pues voy a tener lo que yo tenga en este deep switch, lo voy a tener en los LEDs reflejado. Entonces ahora voy a conectar el siguiente y así sucesivamente. Entonces este de aquí va con el de aquí y este de aquí iría con este. Ok, no, es acá. Ok, no es cierto, ya me equivoqué. No es cierto, sí voy bien. Sí, 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 está bien. Este va aquí. Ahora sí, este va en el tercero, pero de este lado. Este va aquí y este va acá. Entonces lo que estoy conectando son cada bit de cada dato en cada uno de los multiplexores. Para que yo tenga a la salida el dato desplegado. Ahora necesito los bits de selección. Y estos bits de selección, como voy a manipular ambos multiplexores al mismo tiempo, entonces voy a poner un deep switch de 2. Sí. Entonces, este lo voy a poner en la parte de aquí arriba, para que conforme yo vaya haciendo la selección, vaya identificando yo, en su caso, cómo es que se están haciendo, estoy poniendo los datos. Entonces de aquí necesito ahora unas resistencias. Ok, voy a hacer lo que es un cruce de líneas. Y este de aquí la voy a cruzar hasta
hasta la parte que se encuentra aquí. Y debido que aquí tengo otra resistencia. Y me falta en este caso... Ok, muy bien. Quito esto y tomo mejor las resistencias de este lado. De esa manera. Y necesito me faltó obtenerlo, un switch para poder yo manipular el enable. O el enable, no, sí, para manipularlo. Puedo ponerlo directamente a 0 volts, pero en este caso necesitaría, para que yo lo pueda manipular el enable, y entonces apagar y encender activar y desactivar, en este caso los chips. Entonces, ese lo voy a poner de esta manera. Pues voy a hacer un reacomodo en este caso. A esto. Entonces ya ven cómo ya cuando tienen su circuito, de todos modos hacen un reacomodo de líneas. Ok, muy bien. Entonces, a mover yo todo y no tenga... Hay que se mueva todo. De esta manera lo podemos mover. Tenemos que seleccionar todo. Conectamos el enable. Lo conecto a la resistencia. A la resistencia que yo tengo aquí. Y este enable lo vamos a conectar a todos los enables. En este caso el 1 y el 2. Recuerden, estos pueden trabajar. Puedo trabajar uno, puedo trabajar el otro multiplexor internamente. Entonces los conecto todos los enable o los pines de activación, desactivación, los conecto a un solo switch. Entonces lo pongo cerrado. Las líneas de selección también igual, sería S0 o en este caso sería, si recuerdan las líneas de selección, en este caso van conectadas de la forma voy a checar la hoja de características porque no me acuerdo si A era el más significativo o era B.
de el 153. Sí, en este caso A es el menos significativo, entonces A es el bit menos significativo y estaría conectado aquí. Y del mismo modo A tendrá que estar conectado acá. Entonces, su hoja de características es muy útil debido a que, pues, por si no podemos recordar en este caso quién es el bit más significativo, quién es el bit menos significativo. Entonces, ya tenemos conectado de esta manera. Entonces, el bit de selección A de ambos multiplexores están conectados en el mismo punto, digamos, y B también está conectado en el mismo punto. Entonces, recuerden, A es el bit menos significativo y B es el bit más significativo de sus líneas de selección. Los enable también igual están conectados en este caso en el mismo punto, en el mismo interruptor. Entonces con esto ya tenemos nuestro circuito y ya tenemos nuestra selección de datos. Ok, la resistencia no se les olvide cambiarla porque en este caso, bueno, si lo echamos a andar, tengo resistencias en este caso de, hay que guardar el archivo, no. Ok, lo echamos a andar y en este caso está desactivado el enable, entonces tengo puros ceros a la salida. Pero vamos a poner en este caso datos. Entonces en el dato 1 vamos a poner el número 2, en el dato 2 o en el dato 1 vamos a poner el 4, vamos a poner ahora el 6 y luego vamos a poner el 8. Entonces de esa manera ya tengo mis datos. Recuerden, es el primer switch, es el dato 0, dato 1, dato 2, dato 3 y estas son mis líneas de selección y este es el enable. Y de mis datos, el switch, el primer switch de izquierda a derecha sería mi dato más significativo, mi dato menos significativo y de esa manera están colocados los deep switch. Entonces, en este caso, quitamos voy a hacer un zoom. Entonces, en este caso tenemos el reflejado el número 2, está activado en este caso. Tenemos el 4, tenemos el 6 y tenemos el 8. Tenemos nuestras líneas de selecciones en el cual va a seleccionar el dato 0, que sería este que tengo aquí. Entonces, todo lo que tenga aquí lo va a reflejar en la salida. En este caso, el bit 3 de izquierda a derecha, el LED 3, este LED que tengo aquí, el D3, va a estar encendido y todos los demás van a estar apagados. Entonces, activo mis circuitos integrados y entonces verifico que no está encendiendo mi LED. ¿Alguien me puede decir por qué no enciende el LED? No me van a decir que porque el profesor lo hizo mal. Sí hay algo mal, pero ¿qué es? La resistencia, ¿no, profesor? ¿Qué tiene esa resistencia, este paquete? Pues nada más es de 10 kilo ohms y debería Ajá. ser de uno de 200 o 300. Entonces, ¿qué está haciendo esta de 10 kilos? Recuerden, teoría de los circuitos, ¿qué pasa si hay una resistencia muy grande? No pasa corriente casi. Exactamente, no permite el paso de corriente. Entonces, como estos circuitos nos dan máximo corrientes en miliamperes, pues esta resistencia de 10 kilo ohms, perdón,
no deja pasar esa pequeña corriente. Entonces, es por eso que mi LED no enciende. Entonces, cuando ustedes tengan que terminen su circuito, que pasa de que no cambiamos luego las resistencias y no prende su circuito o no está haciendo lo que ustedes, no está haciendo lo que ustedes quieren dar a interpretar, en este caso hay que verificar las resistencias. Un caso serían las resistencias, otro caso serían las conexiones. Luego no tenemos la conexión con los pines. Y, y en este caso, si se dan cuenta, también el D-switch, el de enable, si yo lo cierro el circuito, debería de cambiar. En este caso, tendría un 0, que sí lo tengo. Pero si lo abro, se supone que yo debo de tener este punto que está aquí se tiene que reflejar a este punto y está en color rojo. Entonces, como está esa alta impedancia, no está reflejando este punto a este punto. Entonces, es debido a que mi resistencia son muy grandes. Entonces, hay que cambiarlas a 220 para que deje pasar la suficiente corriente, en este caso, y no bloquee esa corriente. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahora sí, si esto lo cierro, ya están desactivados los enable. Entonces, en este caso, los circuitos integrados están desactivados. Yo activo mi chip y en este caso, como yo tengo en mis líneas de selección el 00, es mi dato 0, es este dato que tengo aquí. Si recuerdan, era el 2 en binario. Y entonces aquí tengo el 2 en binario, que es 0, 0, 1, 0. En este caso lo leemos de derecha a izquierda, entonces sería el 0, 1, 0, 0. Si yo mi dato de selección, en este caso, lo muevo a el 0, 1, tendría reflejado a la salida este dato que tengo en este deep switch. Entonces solamente lo que va a encender va a ser el tercer bit. Entonces es 1, 2, tercer bit. D1, el LED D1 va a estar encendido y todos los demás van a estar apagados. Entonces vamos a hacer eso y se dan cuenta, ahora estoy reflejando el dato 1. Si yo pongo el 2, que es en este caso, estaría reflejando el dato 2. Y si yo pongo el 3, estaría reflejando el dato 3. De esta manera, solamente aquí tengo el bit más significativo prendido, que es este bit que tengo aquí. Y con esa forma o con esto puedo seleccionar, en este caso, yo datos. ¿Dudas, preguntas? Entonces, en este caso tengo datos de 4 bits. Puedo tener datos de 5 bits, de 6 bits, de 8 bits, de 10 bits, de 16 bits, entonces de 32 bits, de 64 bits. Solamente hay que hacer el arreglo, en este caso con los multiplexores, para identificar en este caso los datos. Entonces, de esta manera, pues podemos nosotros poner o, en este caso, poner a la entrada datos que nosotros queremos y solamente con el de selección podemos, en este caso, poner a la salida el dato que nosotros queramos. En este caso, el dato 0, el dato 1, dato 2, dato 3. Líneas de selección, el enable, lo desactivo y se apagan en este caso todos los LEDs. Entonces, esta es una aplicación de los multiplexores muy utilizada para seleccionar datos. En este caso lo hicimos eh, en este caso, pues tenemos que poner nosotros los datos y hacer el switcheo de selección.
Ya cuando los multiplexores, en este caso, ya están en una memoria, que era lo que estábamos platicando la otra vez, esto ya va a estar sincronizado con un reloj. Entonces, no solo con un reloj, con varios relojes y varias entradas, en este caso, secuenciales. Entonces, automáticamente los multiplexores van a, un circuito va a cambiar estos datos y cuando nosotros los queramos, pues otro circuito va a manipular el de selección, las líneas de selección, para que a la salida nos manden los datos que nosotros queremos. ¿Alguien quería hablar? Ok, muy bien. Entonces, pero esa parte aquí no la vemos, porque solamente vemos el funcionamiento que tiene cada circuito integrado. En digital 2 van a ver lo de memorias, entonces ahí se van a basar más en ver el funcionamiento de las memorias, de la memoria ROM, de la memoria RAM, de la memoria EEPROM, de todos esos tipos de memorias. Cómo es que hacen el almacenamiento y cómo es que realiza el funcionamiento todas esas memorias. Recuerden, hay memorias de solo lectura, hay memorias de escritura y lectura. Entonces, eso lo van a ver en este caso en Digital 2. Después, la siguiente asignatura que es sistemas digitales, si no me equivoco. Ahí ya van a realizar lo que es el conjunto o van a aplicar lo que es Digital 1 y Digital 2. Entonces ya van a hacer aplicaciones, en este caso, eh, lo que se realiza más o menos siempre se va a realizar y eso siempre lo van a ver en Digital 2, es el funcionamiento de la ALU, en este caso de el sistema aritmético que tiene internamente, ya sea un celular, una computadora, un dispositivo digital. Esa ALU lo que hace son operaciones, ya sea matemáticas o en su caso de lectura y escritura. Y ahí ya van a poder manipular todo esto que estamos viendo nosotros. En este caso, no lo van a ver de esta forma, sino que lo van a ver en este caso con diagramas de bloque simulado. Porque, pues, en este caso, si quieren realizar la ALU físicamente, pues necesitarían dispositivos, en este caso, bastantes dispositivos que sí lo pueden realizar, pero con parte de la simulación es más que suficiente. Entonces, eso, todo esto que estamos viendo ahorita solamente sí se puede aplicar en algunos diseños secuenciales, síncronos o asíncronos. Ya vamos a ver esa parte, pero solamente aquí vamos a ver el funcionamiento de cada dispositivo y en este caso las aplicaciones más utilizadas. Ya después ustedes van a poder generar cualquier sistema o cualquier circuito, pues que esté en la vida real o algún problema que quieran solucionar. Entonces, de esta manera funcionan los multiplexores. Nuevamente les digo, es una aplicación en el cual se utiliza más para los multiplexores, que es un seleccionador de datos. Entonces, les envío este circuito. Hacemos la última prueba. En este caso, pues vamos a poner otros números. En este caso, en el dato, en el dato 0, vamos a seleccionar o vamos a poner el dato, en este caso tengo el 10. Aquí vamos a tener el 5, el 3 y vamos a tener el 15. Entonces,
abrimos el circuito para que se activen nuestros circuitos integrados. Tenemos el 1-1, selección 1-1, selección, en este caso, D-Ship 3, que es este que tengo aquí. Todos están en 1, y tengo representado el 15 en binario, o 15 es en decimal, pero en binario sería el 1-1-1-1. Después, si selecciono en este caso el 2, tendría el 0-1-0-0-1-0-0. En este caso estoy representando el 2. Si pongo en este caso el dato 1, que es este dato que tengo aquí, estaría representando el 1-0-1-0. 1-0-1-0, en este caso estoy representando el 5. Y por último, si yo pongo el 0-0, que es selecciono el dato 0, estoy representando el 0-1-0-1, 0-1-0-1, y en este caso estaría representando el 10. 8 más 2 son 10 en decimal. Entonces, de esta manera, pues ustedes pueden realizar la selección de datos. Entonces, ¿dudas, preguntas? Muy bien, si no hay dudas o preguntas, les mando este circuito para que ustedes puedan manipularlo y en su caso pueden agregar más datos o un dato con más bits. Entonces paso a mi presentación para continuar, en este caso, viendo el siguiente circuito que vamos nosotros a ver, sus características, y en su caso, pues vamos a realizar algunos circuitos. Entonces, en este caso, aquí tengo el multiplexor, seleccionador de datos. Que es el que acabamos de realizar. Y en donde, pues, con las líneas de selección teníamos el 0-0, teníamos el dato 0, el 0-1, teníamos el dato 1, el 1-0, teníamos el dato 2 y el 1-1 teníamos el dato 3. En este caso, aquí en el diagrama nos ponen que necesitamos utilizar multiplexores de 4 entradas, una salida. En este caso nos dicen que son 4 multiplexores. Nosotros ocupamos en su caso 2 multiplexores debido a que el multiplexor que nosotros teníamos, el 153, pues contiene a estos 2 multiplexores. Tenemos conectados los datos, si se dan cuenta, es el dato 0, van en las entradas I0, 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 I0 de cada multiplexor. El dato 1 va conectado a I1, I2, I1, 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 I1 de cada multiplexor. El dato 2 a I2 de cada multiplexor. Y el dato 3 a I3, a la entrada I3 de cada multiplexor. Nuestras líneas de selección las tenemos que unir al mismo punto para poder manipular al mismo tiempo todos los multiplexores. Y el enable también, aquí no está conectado el enable, si se dan cuenta, pero el enable también lo tenemos que conectar en este caso al mismo punto, al mismo D-switch para poder hacer la conmutación de activar y desactivar los multiplexores. En este caso, en este diagrama, no lo conectan debido a que, pues, los multiplexores siempre van a estar activados. Entonces, paso al siguiente circuito integrado. Y en este caso, vamos a ver el circuito integrado de comparadores. Entonces, un comparador
El comparador digital es un circuito combinacional que compara dos datos. En este caso, vamos a comparar el dato A, el dato B, de n bits cada uno, y genera tres resultados a la salida. Entonces, el primer resultado sería F1, que nos diría si el dato A es mayor al dato B. F2 nos diría si el dato A es igual al dato B. Y F3 nos diría si el dato A es menor que el dato B. Circuitos integrados de los comparadores. Recuerden, ya vamos a ver solamente los circuitos. Ya no vamos a ver, en este caso, lo que internamente contienen esos circuitos. Recuerden, estos circuitos contienen internamente compuertas básicas y o compuertas universales. Entonces, solamente vamos a ver cómo es su funcionamiento. Entonces, un chip que compara dos datos de 4 bits cada uno y genera a la salida una combinación binaria de 3 líneas, son las 3 líneas de salida, F1, F2, F3. Mi dato A y mi dato B va a estar conformado por 4 bits. En este caso, pues los datos de entrada sería A3, A2, A1, A0 y B3, B2, B1, B0. Son 4 bits en el cual están conformados mis datos. Se comparan y activan algunas de las líneas de salida. F cuando A es mayor a B, F cuando A es igual a B o F cuando A es menor a B. Entonces, son las mismas salidas que yo tengo de esta manera, F1, F2, F3. Además de esto, posee 3 líneas de entrada. Entonces, este circuito integrado, el 7485, tiene 3 líneas de entrada en el cual la primera línea es cuando el dato A es mayor a B. La segunda línea de entrada es cuando A es igual a B y la última línea de entrada es cuando A es menor que B. ¿Qué sirven estas 3 líneas de entrada que nos ponen? Que igual está haciendo la comparación de un dato A con un dato B. Estas líneas nos van a servir para realizar expansiones. ¿A qué me refiero con expansiones? Sino que este chip solamente podemos meter datos de 4 bits, pero con estas entradas que tengo aquí, ya podría yo introducir datos o bits de 5, de 6, de 7 hasta n bits. En este caso se tiene que hacer un arreglo entre comparadores. Pero para que yo pueda expandir mis datos, el dato A y el dato B, pues yo lo que tengo que hacer es conectar a la entrada de A mayor que B, A igual a B y A menor que B, una configuración para poder tener yo un dato de más de 4 bits. Y en este caso, pues utilizando 2 o más chips 7485. Entonces, para yo tener una palabra mayor a 4 bits, en este caso necesitaría 2 comparadores o más comparadores, dependiendo de cuántos bits son los que yo quiero representar, para poder generar, pues, datos más grandes. En este caso, en cantidad de bits. Entonces, este es el comparador 7485. Es un comparador de 4 bits. Tengo el dato A, A0, A1, A2, A3. Más significativo, menos significativo. El dato B3, B2, B1 y B0. Nuevamente, el B3 es el dato más significativo, B0 es el dato menos significativo. Tengo mis líneas de entrada de comparación cuando A es mayor que B, A es igual a B y A es menor que B. Y estas son mis salidas. Estas salidas son las que me van a decir si mis datos son
A mayor que B o el dato E son iguales, o en su caso el dato A es menor que B. Tengo su tabla de verdad, entonces en este caso, si yo tengo a la entrada, en este caso voy a ocupar estas entradas, y A comparado con B, si yo mis entradas, en este caso tengo ceros o unos, no me importa qué bit tengo. Si A es mayor que B, en este caso, pues voy a mandar un 1 a la F A mayor que B. Entonces, esto que tengo A comparación con B, estoy haciendo la comparación de este dato con este dato. Y en su caso, estoy utilizando estas líneas de entrada. Entonces, si en este caso, esta X podríamos interpretarlo como no tengo conectadas estas líneas de entrada, no me importa si es un 0 o es un 1. También aquí tengan cuidado, si ustedes no conectan estas líneas o cualquier línea de un circuito, en este caso, si el circuito dice, no sé, el pin 7 no se conecta, entonces ese no es necesario conectarlo. ¿Por qué? Porque nos están indicando que pues no lo puedes conectar. Pero en este caso, mientras, digamos, ejemplo, este comparador, tengo estas líneas de entrada, pero no me mencionan que no las tengo que conectar. Me menciona que sí las puedo conectar, ya sea 0 o a 1, ya sea BCC o, en este caso, a tierra. Entonces, sí tienen que conectar esas líneas de control. Ya si no las conectan con el ruido eléctrico que nosotros generamos con nuestro circuito, pues puede ser que nos manipule estas entradas y entonces lo que vamos a tener van a ser, a lo mejor aquí tenemos un 1, un 0 y un 0, o tenemos los tres unos. Entonces, ese ruido eléctrico o ese campo eléctrico, recuerden, si tenemos un campo eléctrico, tenemos un campo magnético, entonces puede modificar en este caso nuestro circuito. Entonces, pines que les digan no se conecta, no importa, esos no los pueden conectar. Para cuando los conectan debe tener su función. En este caso no nos dicen que no los conectemos, sino que sí pueden ser ceros o unos. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Entonces, nuevamente, aquí, si estos pines de entrada son ceros o son unos, cuando yo hago la comparación de A y B, en este caso a la salida yo voy a tener A mayor que B, porque aquí me dice que A fue mayor que B. Nuevamente, si los pines de entrada no están conectados y mis datos dice que A es menor que B, entonces en este caso voy a mandar un 1 a la salida A menor que B. Aquí sí, si se dan cuenta, mis líneas de entrada debe de estar en 1, 0, 0. Y cuando hago la comparación de A igual a B, en este caso, cuando yo tengo esta línea de entrada en 1 y la comparación de estos datos que tengo aquí, que me dice que el dato A es igual al dato B, pero en la línea de entrada A mayor que B tengo un 1. Entonces, lo que me va a reflejar es que A va a ser mayor que B. Entonces, en este caso, ¿qué estamos tomando? Estamos tomando la comparación de la línea de entrada, en este caso A mayor que B. Si estos datos son iguales y tengo activado A mayor que B, pues el comparador lo que me va a mandar es que A es mayor que B. Esto es debido a que de este lado tengo otros datos que ya fueron comparados. Después, si yo tengo el 0, 0, 1, en este caso A menor que B, tengo un 1, y si mis datos que yo estoy comparando en este circuito son iguales,
va a tomar prioridad a menor que B. Entonces, por eso es que está aprendiendo a menor que B. En su caso, si yo tengo 0, 1, 0, entonces aquí comparé dos datos y fueron iguales. Entonces, en este caso, pues como también mis datos que yo tengo acá comparados son iguales, pues va a encender en este caso A igual a B. Siguiente paso es, no me importa si es un 0 o un 1, en este caso las entradas A mayor que B y A menor que B, y A igual a B es un 1, cuando son iguales mis datos, lo que me va a mandar es la igualdad. En este caso, si es un 1 y un 1, y este es igual a 0, las entradas, cuando mis datos sean iguales, pues no me va a mandar nada. Entonces, en este caso, pues no son iguales. ¿Por qué? Porque en una entrada tengo que A es mayor que B, en otra entrada tengo que A es menor que B, y luego mi comparación que yo tengo aquí me dice que es igual. Entonces, pues el chip dice, pues no es igual, A no es mayor que B y ni B es mayor que A. Entonces, en este caso, pues es un 0. Y por último, si tengo todos colocados a 0 y si mis datos son iguales, aquí lo que va a decir, en este caso mi chip, que cae en error, es que, pues tu dato A es mayor que B, pero también A es igual a B. Entonces, es algo falso. Si A es mayor que B, no puede ser igual a B. Entonces, el 0, 0, cuando conectan todos estos puntos a tierra, hay que tener cuidado porque cuando son iguales mis datos que yo tengo aquí, pues va a haber una confusión. El chip va a decir que A es mayor que B y a su vez también es igual a B. Entonces, eso es falso, no puede ser igual si un número es mayor que el otro. Entonces, esta tabla de verdad hay que tenerla en mente para poder saber cómo es que yo voy a conectar en este caso estas entradas, la comparación de mis datos y qué voy a tener yo a la salida. Entonces, en este caso, si queremos comparar solo dos datos, estos dos datos de 4 bits, lo que tenemos que hacer el arreglo con las entradas es conectarlas de esta forma. 0, 1, 0. Entonces, de esta forma lo tenemos que hacer conectadas para que nos diga cuando A es igual a B, cuando A es mayor que B y A es menor que B. En este caso aquí no me importa si son ceros o unos, el que me va a importar es cuando son iguales. Entonces, necesito tener esta conexión. A mayor que B lo tengo que colocar a un 0, A igual a B a un 1 y A menor que B a un 0. Entonces, las entradas A mayor que B, A igual a B y A menor que B son menos significativas. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una expansión de bits de nuestros datos, estas entradas las vamos a tomar como los bits menos significativos que las entradas o que los datos A y B. Entonces, estos datos van a ser los menos significativos, por lo cual se debe realizar expansiones en cascada, tomando los bits acoplados en estas líneas como menos significativas. Expansión en cascada realizada con este circuito integrado para formar un comparador de 8 bits con entradas que van de X0 hasta X7 y salidas, y el otro dato que sería Y0 hasta Y7. Entonces, ahorita vemos esa expansión que vamos a hacer en cascada para poder generar, en este caso, con dos comparadores, vamos a poder generar datos de 7 bits. En este caso,
vamos a ver el funcionamiento del 7485 en la simulación para que veamos cómo es que se realizan o esa comparación y qué vamos a tener nosotros a la salida. Entonces paso a lo que es Proteus. Entonces en su caso, tengo mi circuito. Aquí está el circuito. Tengo el dato, en este caso, voy a hacer un zoom. Tengo mis fuentes, mis resistencias nuevamente. Ok, y aquí tengo mi dato A, aquí está conectado. El dato B, acá está conectado. Recuerden, el dato A, el más significativo que para mí es este pin, va conectado a A3, es el bit más significativo, y A0 es el bit menos significativo. Del mismo modo, para el dato B, el primer switch que yo tengo aquí, en este caso sería el bit más significativo, y aquí tengo el bit menos significativo. Ok, ¿me permiten tantito, por favor? Perdón, ok, me quedé en la conexión.
los datos, entonces se conectan de esta forma. Aquí lo que yo estoy haciendo es que A mayor que B y A menor que B y A mayor que B, los estoy conectando en este caso a neutro, o a tierra, o a mi punto de referencia, a 0 volts, 0 lógico o nivel bajo. Y en este caso, A igual a B, mi entrada A igual a B, la estoy conectando a BCC, 5 volts, 0, 5 volts, 1 lógico o nivel alto. Y aquí tengo mis salidas. Entonces, tengo la salida, en este caso, tendría mi salida A menor que B, A igual a B y A mayor que B. Entonces, nuevamente, vamos a interpretar números. Entonces, en este caso, vamos a poner todos mis datos a 0 volts. Entonces, aquí tendría yo un 0 y aquí tendría un 0. Y en este caso, si se dan cuenta, como todos los tengo reflejados hacia la derecha, tanto el dato A como el dato B, estoy representando un 0 y un 0, pues yo tendría el LED A igual a B. Entonces, en este caso, A es igual a B. Si yo, en su caso, aquí pongo un 1 y aquí un 0, entonces me va a decir que A va a ser mayor que B. Entonces, de esta manera me está indicando que el dato A es mayor que B. Pero si aquí yo pongo el número 2 y aquí el 1, me va a decir que A va a ser menor que B. Este dato que tengo aquí es menor que B. Y así sucesivamente yo puedo ir jugando con los bits en este caso. Entonces, de esa manera y de esta manera, pues yo puedo ir viendo la comparación. Cuando todos están en 1, tengo el 15 representado todos en 1, el binario 1, 1, 1, 1. Tengo el 15 en decimal y entonces ambos son 15, entonces tengo me está diciendo que el dato A es igual al dato B. Entonces de esta manera yo puedo ir representando mis datos o realizando lo que es el funcionamiento de este comparador 7485. Y con eso yo puedo ir comparando datos en el cual si es mayor, A es menor que B, a la salida voy a tener aquí un 1, 0, 0. Si A es igual a B, tengo esto, tengo un 0, 1, 0. Y si A es mayor que B, tendría un 0, 0, un 1. Entonces, de esa manera, pues yo puedo, en este caso, A es menor que B, o en su caso, A es mayor que B. Entonces, de esta manera, pues puedo hacer yo comparación de datos. En este caso voy a poder comparar datos. Entonces, esta es la función en este caso del 7485. Entonces, ahora vamos a ver otro circuito. Bueno, vemos los de cascada solamente. Los vamos a ver cómo es su conexión. Y ahorita pasamos a ver otro circuito. O el día de mañana vemos otro circuito. Si no me da el día de mañana, el día lunes de la siguiente semana, si no me da tiempo. Entonces paso a mi presentación, en el cual ya vimos el funcionamiento, en este caso, de mi comparador. ¿Cómo es que funciona este comparador? Entonces, en este caso, vamos a ver la parte de expansión en cascada. Entonces, la expansión en cascada, para que yo tenga bits a la entrada de 8 bits y pueda comparar en este caso un dato o dos datos, cada uno de 8 bits, lo conecto de la siguiente manera. Entonces, el primer comparador
lo conecto de la forma que yo lo conecté en la simulación. Y en este caso voy a tener el primer comparador sería mi comparador que va a contener al bit menos significativo, en este caso X0 y Y0. El segundo comparador va a ser los que van a contener al bit más significativo. Entonces, si recuerdan, estas entradas nos mencionaron que tomaban a los bits menos significativos. Entonces, es por eso que se conecta de esta forma. Las entradas de este comparador las voy a conectar a las estas salidas de este comparador, perdón, los voy a conectar a estas entradas de este comparador. Y entonces de esta manera, este comparador me va a funcionar como los bits o va a contener al bit más significativo. En este caso sería X7, X6, X5, X4, Y7, Y6, Y5 y Y4. Entonces, de esta manera, yo tengo conectado por ahorita 4 bits, en este caso el más significativo, el 6, el 5 y el 4. Entonces, en este caso, también igual, el siguiente dato tengo Y7, Y6, Y5, Y4. Para conectar los otros bits, necesito conectar estas salidas del siguiente comparador a las entradas del comparador donde yo tengo al bit más significativo. Y en este caso, pues tendría X4, X3, X2, X1, X0, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0. Y de esta manera, pues yo ya tengo mis datos de 8 bits cada uno. Y en este caso, el comparador que contiene a los bits menos significativos, los tengo que conectar de esta manera para que tenga su buen funcionamiento. Y de esa manera, pues yo ya puedo comparar, pues, dos datos, en este caso, de 8 bits. Entonces, de esta manera es como yo puedo seleccionar o hacer una expansión dependiendo de cuántos bits se requiere cada dato. Entonces, aplicaciones de los circuitos, en este caso comparadores, pues tenemos las aplicaciones de este circuito, son muy diversas y pueden ir desde una simple comparación de dos datos de 4 bits hasta circuitos complejos de controladores digitales discretos. Entonces, estos controladores digitales discretos los van a ver en su caso hasta sistemas digitales. Entonces, no voy a hablar de estos controladores digitales discretos, pero estas son las aplicaciones que pueden utilizar estos comparadores. Desde lo más básico, que es comparar solamente dos datos, hasta ser un controlador. Entonces, un comparador puede controlar, en este caso, ya sistemas digitales. Entonces, esas son las aplicaciones que son más utilizadas en este caso en los comparadores. Los sistemas de computación y procesamiento de datos toman decisiones de bifurcación, saltos o bloques cuando comparan dos o más datos. Entonces, puedo hacer eso, puedo generar, en este caso, con esa comparación, poder realizar un proceso, poder saltarme ese proceso o poder realizar diferentes procesos con esa comparación. Las unidades de control también utilizan los circuitos comparadores como acción fundamental. Entonces, en este caso, un comparador puede ser, digamos, el que va a ordenar o el que va a mandar qué es lo que se tiene que realizar. Entonces, ese sería la acción fundamental de ese comparador, estando como un controlador. Como acción fundamental en las instrucciones de microprogramas
de hardware. Entonces, en este caso, el comparador puede ser un controlador y en su caso con esa comparación puedo generar un proceso, puedo saltarme procesos y a su vez puedo generar diferentes procesos. Entonces, así es la forma en la cual funcionan los comparadores como o en estado de controladores. En este caso vamos a mostrar, ahorita les muestro el circuito, es una expansión realizada con 3 comparadores, entonces 74, 85. Ahora, la expansión que hice anteriormente fueron 2 comparadores, ahora van a ser 3 comparadores para implementar un comparador paralelo de 12 bits. Entonces, si en el circuito anterior tenía yo 8 bits, ahora con 3 comparadores voy a poder tener 12 bits. De esta manera se conectan de esta forma. Entonces la conexión es diferente, no es idéntica o no puedo hacer una copia para poder tener, en este caso, más bits. Entonces, en este caso, se conecta de la siguiente manera. Aquí tenemos los bits más significativos. Entonces, este comparador es el que me va a dar las salidas. Si el dato X es mayor al dato Y, o si el dato X es igual al dato Y, o si el dato X es menor a Y. Entonces, de esta manera, pues vamos a colocar este comparador, digamos, el comparador que contiene al bit más significativo, se conectan sus entradas de comparación de la forma en el cual nos va a poder funcionar cuando estos datos sean iguales. Entonces, de esta forma se va a conectar. A tierra va a ser A mayor que B, A menor que B, y a 5 volts, o en este caso, va a ser A igual a B. En este caso sería X11, mi bit X11 está en A3, X10 está en A2, del mismo modo Y. A1 la voy a conectar en este caso a la salida de mi comparador, que va a contener a los bits intermedios entre el más significativo y el menos significativo. Y A0 lo voy a conectar en este caso a mi salida, en donde se encuentra el comparador que tiene a mi bit menos significativo. Y entonces en este caso tendría X, en este caso tendría X11, X10, X9, aquí tengo X9, X8, X7, X6. Recuerden, estas entradas son bits menos significativo, por eso aquí tengo X6. X5 es cuando A es mayor que B. Y en la parte de Y, también del mismo modo, se conecta de la misma forma. Y en este caso voy a tener Y9, Y8, Y7, Y6. Y Y5 está conectada en A menor que B. De esta manera ya tengo la mayoría de los bits, en este caso de mi palabra de 12 bits. Después de esta forma, ahora el último comparador, que en este caso son los comparadores donde contienen a los bits menos significativos, sería X4, X3, X2, X1 y X0 sería A mayor que B. También tengo Y3, Y4, Y3, Y2, Y1 y Y0 sería A menor que B. Y con esto yo ya tengo, cada dato A tiene 12 bits, el dato B tiene 12 bits. Y si se dan cuenta, en este caso, A igual a B y A igual a B, no los estoy utilizando, pero en este caso lo tengo que mandar a 0 volts. Entonces, como no me indica que esta línea de entrada no la puedo conectar, si me hubiera indicado
que no la puedo conectar, yo la puedo dejar libre. Pero en este caso, como no viene la instrucción de no conexión, entonces sí lo tengo que conectar, ya sea a 1 o a 0. En este caso se está conectando a 0 volts o al punto de referencia. Entonces, de esta forma, yo puedo generar, ya había generado comparación de 4 bits, datos de 4 bits, comparación en este caso de 8 bits, y ahora estoy haciendo la comparación en este caso de 12 bits. Entonces, de esta manera, pues ya puedo ya hacer comparaciones de más bits. Entonces, estas son las expansiones que podemos hacer nosotros debido a que pues nuestro comparador solamente puede comparar datos de 4 bits. ¿Dudas? Ok, muy bien. Si no hay dudas, entonces hasta aquí vemos la parte de los chips. Para la siguiente clase vamos a ver un circuito, en este caso vamos a hacer un ajuste a en este caso a este circuito que les tengo, el del comparador. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que hicimos fue la comparación con LEDs. Entonces, estamos reflejando, en este caso, con bits. Entonces, lo que vamos a agregar la siguiente clase, y que ustedes también igual lo pueden ir haciendo. Entonces, considero que lo realicen como ejercicio para obtengan ustedes sus dudas, es que a este circuito le vamos a conectar en este caso displays de 7 segmentos. Entonces, el número que nosotros coloquemos en estos D-switch, ahora los vamos a tener que reflejar en displays de 7 segmentos. Y entonces vamos a tener un display de 7 segmentos de unidades y un display de 7 segmentos de decenas. Entonces, en este caso vamos a tener unidades decenas de cada dato, debido a que con estos 4 bits nosotros podemos representar desde el 0 hasta el 15. Entonces, la idea es que nosotros podamos agregar la visualización con displays de 7 segmentos y su debido codificador para poder nosotros mostrar qué número es el que estamos comparando y pues saber si es correcto el resultado. Entonces, estos D-switch que me están interpretando, en este caso, los números en binario, con el display de 7 segmentos, voy a poder yo representarlos en base decimal. Entonces, hay que agregar esa parte en este caso, de 7 segmentos. Lo vamos a ver la siguiente clase, cómo es que se realiza, pero ustedes pueden empezar a generar este circuito. Recomendación, les conviene generar el circuito para que puedan ustedes sacar lo que son sus dudas, obtener sus dudas y poderlas preguntar la siguiente clase. Entonces, intenten hacer esta parte, agregar, en este caso, los displays de 7 segmentos para que nosotros podamos visualizar, en este caso, los números en base 10. En este caso, cuando es un 1, cuando es un 0, cuando es un 12, cuando es un 13, cuando es un 15. Entonces, por cada dato debemos de tener 2 displays de 7 segmentos, en el cual en el de 7 segmentos de unidades vamos a poder representar desde el 0 al 9, y el segundo display, que es de decenas, vamos a representar solamente el 1.
Entonces, para que hagamos esa combinación de el 0 hasta el 15. Entonces, realicen el ejercicio, lo vemos en la siguiente clase. Y eso sería todo, si no hay dudas o preguntas en este caso, para terminar ya con la clase.